Estoy con el tema del wiki, que pensando esta base muy analógica para que después la podamos desarrollar y profundizar, pero más o menos entendiendo cómo es la Matrix. Y en esas cosas, siento que el movimiento transartista, lo que decíamos la otra vez, bloque, que para mí es el bloque puente Piscis-Acuario. Y que diversidad va a ser nuestro momento acuario fuerte. Y en eso, lo que veía es que el movimiento transartista nosotros lo veníamos desarrollando linealmente, ¿no? Linealmente íbamos migrando, desplazando, si bien lo hacemos en forma espiral, porque volvíamos a ciertos ciclos y le volvíamos a dar como ese desplazamiento, de alguna manera siento que estábamos yendo de un lugar hacia otro, migrando. Y que la conciencia de esa migración, para mí, tiene que ver con todo lo que hemos hecho, desde el artista-autor hasta ahora. Todo eso ha sido. Y hoy estamos en un momento, en el momento diversidad, momento ampersand, eso va a cambiar. Va a ser otra la Matrix. Y que la inteligencia proshumana llegó hasta ahí con el movimiento transartista, en el sentido de, por ejemplo, el indexado, de, por ejemplo, estos colores que iban haciendo estas líneas, las ideas de snapshot spam hacker, todo esto para mí son estadios migratorios que va a ser fundamental darle cuerpo, porque va a ayudar a los artistas salir de la era de Piscis y para llegar a la era de Acuario. Pero ya estando en la era de Acuario, para mí es como que estamos en esta era hiperexpandida ampersand, donde todo lo anterior funciona todo junto, colaborativamente, y vamos a estar yendo, viniendo, y no va a haber tanta posibilidades nuestra de tener tanta conciencia de estas migraciones, porque creo que vamos a estar en un estado muy zeitgeist o presente, en el cual vamos a estar percibiendo, intuyendo, y en base a eso vamos a estar hipervinculando, conectando, y generando ese bienestar a partir de una armonía de todo el conjunto, de todo lo que está haciendo. Todo esto que venías diciendo, siento que nos va a pasar un poco eso. Entonces, siento que la Matrix de movimiento transartista va a ser la que ya tenemos puesta en el wiki, y que diversidad tiene que ser todo un estadio nuevo, no sé, me imagino como las grandes pelotas de colores, porque siento que todavía tenemos que pasar por estos colores digitales, pero en esos grandes colores vamos a estar un día por acá, después nos hipervinculamos para allá, como que vamos a estar marcando armando un... Yo creo que ahí es esa idea del tablero de juego, que no es sobre la noción de ir armando el tablero, sino de ir habitándolo. O sea, creo que este es el tablero de juego que vamos a ir habitando ahora, después de haberlo reconocido y que podemos empezar a movernos más libremente. Es como ahora un juego mucho más libre dentro de ese tablero. O sea, el ámbito para que se dé esa volumetría va a ser ese, y esa volumetría se va a dar ahí en torno a esto, ¿no? A la multidimensionalidad de todo. O sea, que todo está en multidimensión ahora, o sea, no está en una dimensión ni lineal, ni, bueno, esto que hacíamos, ¿no? De esta, ¿cuál, perdón? Espiralada. Exacto, tampoco, ¿no? O sea, va a estar, sí, en todas esas, en ampersand. Entonces, ese ampersand va a estar generando esto, ¿no? Como una cosa mucho más, que no solamente es volumétrica, sino que es en esa volumetría absolutamente compleja, digamos, ¿no? O sea, no hay modo de sintetizar, de simplificar, de definir, de identificar,
porque está ocurriendo de una forma muy por fuera de esos parámetros, por fuera de esos razonamientos. También un poco que pensaba, porque venía como a cuento de todo esto que venimos revisando, que también hay una noción en esta cuestión que tiene que ver con el pasado, presente, futuro, del que nosotros siempre hemos estado muy atentes, ¿no? Porque vienen del futuro a las cosas, porque el pasado tiene ciertos asuntos y ciertas cuestiones que influyen, porque el presente es palabra viva, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entre esas tres, muchísimas más. Y pienso que ahora también esos modos de medir, de percepción, de percibir, de modos perceptivos de percepción, van a estar también mezclándose. O sea, van a estar también, es como eso, como un área de juego. Por eso me parece que es muy importante de nuevo volver lo del playground. Porque el playground primero va a ser para nosotros, y eso es lo que vamos a estar proponiendo también, ¿no? Una especie de área de juego, una especie de espacio, de atmósfera, de cuestión, ¿no? Donde se van Para a dar la muchas inmersión posibilidades. colectiva. Exacto. Donde eso es diverso. Entonces, podríamos decir que a términos, ¿no? De hoy, todavía transartista, todavía bajo ese orden, bueno, esto va a ser bastante desordenado, esto va a ser bastante azaroso, va a ser bastante... Pero ese es en todo caso, es el prejuicio con el que obviamente uno percibe de qué va a ir esto, pero evidentemente cuando empecemos ahí a actuar y a accionar de esa manera, van a aparecer otras maneras de definir, o no de definir, de nombrar, ¿no? De percibir, porque no se va a tratar de desorden, no se va a tratar de aleatoriedades o incertidumbres. Esto es otra cosa. Me trae a mí mucho la matemática también, de que cuando la matemática o sea, viste que la matemática uno empieza aprendiéndola muy lineal, ¿no? O sea, bueno, esto más esto es esto por esto es esto, no sé. Y después eso se va cada vez complejizando más de acuerdo a cierto tipo de problemas que buscan una resolución que empiece en algún momento a desplazarse de la lógica. O sea, Sí, es una lógica que se empieza a desplazar a otro tipo de lógica en todo caso, ¿no? Porque la matemática de alguna manera siempre es lógica, pero esa abstracción empieza a irse, ¿no? O sea, sí, no es siempre lógica en el sentido de cómo es, sino de cómo se plantea, quiero decir, ¿no? Como un modo de lenguaje, sí, pero incluso cuando es, profunda, la matemática es muy filosófica. De es hecho, muy filosófico. sí, es muy abstracta es como que hay una matemática práctica, que es la que bajas y que Sí, sirve, tiene una función social, o función práctica social, y después de esta función metafísica, que es súper sí. interesante para mí, que yo no conozco, Esto, conocí pocas veces, ¿no? sí, porque uno no está en eso, pero uno sabe que existe eso y cómo eso logra desde algo muy lógico ir hacia un lugar que no es ilógico, pero tampoco es lógico, es una transversalidad muy particular, digamos, ¿no? Y que en esa particularidad también tiene una potencia que hace referencia a una manera del mundo también muy diferente, muy Sí, otra, ¿no? Entonces, creo que es un poco esto, que nosotros nos estamos yendo hacia esa cuestión, en la que todavía ahora los modos de adjetivar es, bueno, desordenada, volumétrica incluso, azarosa o aleatoria o incierta, pero no va a ser eso, ¿no? Estamos entrando en algo que ya nos va a dar las razones, si es que las necesitáramos, ¿no? Entre comillas, los razonamientos o los modos de medir o las maneras de nombrar, que todavía no tenemos, porque todavía esto está muy relativo a esto otro. Creo que es lo mismo que pasa con la era de ahora en general, ¿no? Es como que todo está todavía sujeto a la estigmatización en torno a la palabra que nombra desde los binarios.
desde el estereotipo, desde, entonces, la era de Acuario va a ser colectiva porque esta fue individual. No, bueno, pero eso colectivo no significa que va a ser colectivo como binario de lo individual. Va a ser otra cosa, es una transversalidad, no va a ser eso. Sí va a ir por un lugar que no va a ser lo individual, seguramente, y va a ir por un lugar que va a ser más parecido a lo colectivo, seguramente, pero no va a ser lo colectivo como lo conocemos ahora, porque si no, no tiene sentido, digamos, estamos en la misma. Entonces, es esto, ¿no? Como que creo que ahí va también este modo nuestro ahora de ir desplazando. Esos desplazamientos por ahora están ligados a ciertos estereotipos e incluso estigmatizaciones, porque ayer pensaba también en esto de, bueno, también de alguna manera el artista, el transartista en torno al arte transversal, estigmatiza los polos, el arte de sistema, mercados y académicos y el arte de amateurismo, hobbyismos, etcétera, ¿no? Entre que hay muchísimos otros, pero estigmatizamos ahí para transversalizar los binarios, ¿no? Entonces, bueno, es como, me parece que va a ir por estos lugares que me suena también, me suena, esa sería la expresión, estoy buscando a ver cómo sería, porque es como una voz también muy abstracta, ¿no? Como que va a venirse algo que no podemos ponerles palabras ahora. Sí, 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 sí. Bueno, me pasaba eso, como que siento que vamos a desarmar la Matrix. Entonces, lo que se me ocurría era como que nuestra página de inicio, para hablarlo bien, Sí. Sí. va a tener dos grandes volumetrías, ¿no? Movimiento transartista y diversidad. Y que lo que tenemos que explicar, que no sé si se llama wiki, pero hay que darle un nombre, es a esto, ¿no? Ya entendiendo eh, como que la gente puede entender que por un lado el movimiento transartista es todo este puente de lo que va haciendo hasta el otro, y el diversión en el estado no quiero decir presente porque entiendo lo del tiempo, pero es lo que está hoy en actualización constante, ¿no? Y como que eso es algo que vamos a recuperar y reiniciar, regestar, ¿eh? Pero que eso es una unidad en sí misma, con un inicio y un fin. Sí, yo creo que ahí, bueno, estamos en esto, ¿no? Del reemplazo de algún modo, y que entonces hay que buscar el ampersar, ¿no? O sea, creo que es como, ¿cómo va a convivir todo esto? Sería. Pero yo creo que el gran tema está justamente, volvemos al punto que nos hizo partir hacia esta nueva manera de la diversidad que estamos percibiendo y que queremos ir hacia ahí, que tiene que ver con la conversación. Porque yo siento que esto del movimiento transartista, bueno, ya va a quedar en su modo, ya va a quedar, ¿no? Sí, Eso no me preocupa porque eso, por supuesto, que ya está bajo sus lineamientos y percepciones de lo ocurrido, y en torno a eso también unas percepciones de qué hacer con eso que ocurrió. Listo, lo vamos a dejar ahí ya listo. Eso está. Ahora, creo que lo que viene, justamente lo que no le veo yo posibilidad, es al objeto. Si bien siempre va a haber un objeto, claro, cualquier cosa es objeto. Pero en términos tradicionales, antropocéntricos, incluso uniespecie, no sé cómo decirlo, ¿no? Eso me parece que es lo que va a divergir hacia alguna incógnita, ¿no? A mí me parece que lo de la diversidad necesita otra forma de existir que todavía no le vamos a poder dar esa forma. Que en todo caso, lo único que yo me imagino para todo esto que vos estás planteando es una constante conversación,
¿no? O sea, no imagino ningún tipo de modo de definir o de marcar o de identificar áreas, volúmenes, partes, ¿cómo se dice? Ser, bueno, algo que integra. Bueno, es que voy por ahí. Lo que me pasa es que entiendo que el movimiento transartista tiene su matrix y que lo podemos desarrollar en el wiki, como wiki, y hipervinculado y todo eso me queda como un bloque, y este bloque es el que tenemos que a desarrollar, o no desarrollar, Claro, a existir, a empezar a habitarlo. Esto que es habitar primero eso, este tablero de juego. habitar o vivirlo, sí, habitar a vivirlo y a experienciarlo. Sí. Entonces, como que en ese sentido, yo creo que todo lo que hemos hecho hasta ahora, hasta esta parte frecuencia roja, desde el inicio de toda la Matrix, cerrarlo ahí, dejarlo todo como parte Claro, del bloque, y ya lo nuevo, blanco. En claro, con- empecemos en un momento que tal vez cuando empecemos, lo primero que nos pase sea volver al movimiento transartista. No sabemos. Te voy a matar. Claro, porque yo también pienso en eso, digo, pero es que estamos imaginando algo que viene justamente en la linealidad de un proceso y no sabemos, porque en esta volumetría que estamos proponiéndonos, capaz que volvemos a ser autores, capaz que volvemos a pintar, capaz que hacemos una fundación en relación a la pintura surrealista, yo qué sé, no tengo idea, porque este es lo bueno de esta cuestión, Sí, de que podemos en hacer esa todo. diversidad, y de que en esa diversidad no hay límite para esto que puede ocurrir. Entonces, lo que me parece interesante es poder generar con este pensamiento que todavía tenemos y que está en el momento ya ¿no? de la mayor maduración, darle esa forma a lo que hemos hecho, ¿no? Darle esa forma, que es esto, el wiki, bueno, todo el sitio web, ¿no? Pero el wiki, darle esa forma y luego abrirnos a que venga lo que venga, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué es. Obviamente vamos a tener también un tiempo, creo, de puente, o sea, todavía va a quedar, no de puente en el sentido de cruzar, creo que ya hemos cruzado a la otra orilla, ya Sí, estamos en el lado sí. que refiere, ¿no? a la diversidad. Lo que pasa es que justamente esa es una visión muy binaria. Entonces yo pienso, cruzar el puente, estar en el otro lado, empezar con la diversidad, es seguir armando una linealidad de cosas, ¿no? Viene esto, después esto, después esto, después esto. Y la diversidad nos viene a plantear justamente que no hay más esa linealidad, que hay una volumetría. Entonces, bueno, es que tal vez en la noción de puente, lo que vamos a habitar es el agua, ¿no? O sea, no vamos a habitar ninguna orilla, vamos a habitar el agua, no vamos a ir para izquierda o derecha, vamos a ir profundo hacia abajo, vamos a ir hacia el agua, nos vamos a mover de aquí para allá en el agua. O sea, creo que eso, ¿no? Que el puente ya no nos va a ser una noción de haber cruzado de una cosa a otra. El puente va a ser una noción que no nos va a estar afectando en nuestra eh, cotidianeidad, digamos, ¿no? O sea, no va a tener que ver con esto, de haber cruzado de un lado a otro, de estar en el otro lado y no estar en los transartistas o en no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Todas las divergencias que ocurren en el desplazamiento del ser artista. Creo que es eso, también como que me imaginaba como los personajes, pensaba en esta reunión de personajes maravillosa del gen, me imaginaba un poco esto, que la diversidad es eso, donde estamos conviviendo con todo, ahora sí, mucho más presente, pero no, bueno, presente no, bueno, más presente en torno no al tiempo, sino a la percepción, más perceptible con todo a la vez, ¿no? Y con las miles de cosas que se han ido cruzando
pero que hemos ido de alguna manera seteando. Seguramente que las vamos a seguir seteando, las vamos a seguir ubicando por mucho tiempo, porque esto no es tan simple de modificar, de desplazar. Pero me parece que va hacia ahí. O sea, esta imagen del agua a mí me sirve como para imaginar cómo estamos, ¿no? De que sí desplazábamos del artista autor al productor, de que sí desplazábamos no sé, del avatar al transhumano, ¿no? O sea, sí desplazamos, hicimos los puentes y cruzamos de una orilla a otra y empezamos en otro territorio, en otro ámbito, e incluso en el territorio virtual, es muy claro también cómo lo hemos ido usando. O sea, cómo se ha ido dando esa habitabilidad del territorio virtual. También hemos ido cruzando los puentes. Pero ahora me parece que es eso. Estamos cruzando, sí, pero cuando llegamos a la otra orilla no hay orilla, hay agua. Es como un puente que termina en el agua, digamos, ¿no? O en el aire. Empezamos a flotar, no sé, no termina Para mí, necesariamente. o sea, la idea de Acuario lo simboliza el aire, para mí va a ser aire. Vamos a estar, por eso te digo que es como Sí, esta sensación de estos colores, o sea, como nubes que se van fusionando, que en algún momento estás más en un magenta, eso me da la sensación. Pero, sí, pero me parece que, o sea, recupero que todo esto que hicimos con el movimiento transartista nos permitió llegar a este estadio de aire. claro. Bueno, creo que es todo lo que hicimos con todo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque es esa sumatoria. Incorporó todo, ¿no? Desde domésticos, todo, porque Sí, yo creo que eso fue el movimiento transartista. Es lo que te quería decir, que yo siento que no es solamente estos 2 años con donde ya entendíamos el arte transversal, sino que este puente entre el antropocentrismo y lo multiespecie. Entonces, como que ahí se genera algo que va siendo un viaje de reconocimiento de un montón de estadios, diversidades, porque también hemos tenido como contacto de distintas maneras de poder estar en el mundo, acercarlas, y bueno, ahora cómo conviven, esto que decías. claro. Que es un poco también esto que siempre hemos hablado de la deconstrucción, ¿no? Que bueno, cuando hemos hablado de la deconstrucción siempre hemos dicho algo como, bueno, existen binarios, uno los empieza a percibir, a partir de esa percepción empieza a transversalizar, esa transversalización lo que trae es una conciencia de las construcciones que estamos deconstruyendo, y en esa deconstrucción, esas construcciones no vuelven a ser construcciones, se van hacia un lugar que es la autopercepción, ¿no? Entonces yo creo que un poco es esto mismo, es ese mismo proceso en el que hemos estado hasta la autopercepción. Pero también siempre hemos dicho en torno a la deconstrucción, al proceso de desplazamiento en la desconstrucción, es que una vez que uno autopercibe, y bueno, ¿y después qué? Porque después hay más. Sí, ¿Pero qué más? Que ya no es ni construcción, ni identidad, ni género, ni tiempo, ni geografía, ni real o virtual, ni nada de todo eso. Ahora, ¿y qué es? ¿Y cómo se hace? Creo que esa es la diversidad. Ese es el estado de diversidad y el estadio de diversidad. Estamos ahí, o sea, hemos deconstruido todo, nos hemos autopercibido a partir de esa deconstrucción, y ahora hay que hacer algo con esto, digamos, ¿no? Hay que ir hacia algún lugar con esto, hay que existir con esto. Un poco también esta noción de que las inteligencias artificiales vienen a calmar todas las cosas que hacemos, trabajo, bueno, cuestiones, ¿no?, de definiciones de toda nuestra manera social de manejarnos, de movernos, todos nuestros parámetros culturales en general. Bueno, mueve todo, ¿no? Viene a moverlo todo y a aquietarlo a tal punto que vamos a estar en una situación de que nos va a sobrar tiempo, energía, pensamiento,
vamos a quedar casi como un poco en blanco para volver un poco como en blanco en el sentido de vacantes, ¿no? Sí, Para volver a llenarnos de algo que si no tenemos en claro qué es, va a ser muy delicado el asunto, porque va a ser muy frustrante y va a ser muy, muy fuerte, porque no nos va a hacer falta casi hacer o ser o determinarnos o identificarnos o producir o expandirnos o como venimos haciéndolo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En ese mundo que se viene, donde las inteligencias artificiales van a ocupar el lugar que ocupábamos nosotros para hacer casi todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser, digamos, no? Bueno, creo que es lo mismo que esto, o sea, ¿cómo vamos a generar esa sensibilidad para poder expandir realmente hacia alguna otra cosa, ¿no? Para poder participar de cierto tipo de estar, de existencia, que tampoco está relacionado con los binarios. No es que voy a dejar de trabajar, entonces voy a descansar. No voy a tener horarios y cronogramas anuales, entonces voy a viajar. No se trata más de esos binarios, o sea, no se trata más de esos estereotipos, ¿no? Los viajes, pensaba, bueno, es que los viajes con la inteligencia artificial lo que se está planteando es que vos vas a tener la experiencia del viaje mucho más real de una manera virtual que yendo a los lugares. Entonces, las inteligencias virtuales van a generar esto para poder equilibrar los desfasajes que estamos generando con el planeta y con el medio ambiente, por ejemplo, a partir de la enorme, infinita contaminación que genera el movernos por el mundo. Entonces, viajar, ¿qué va a ser? Viajar va a ser una experiencia mucho más, bueno, va a ser una experiencia muy diferente y va a ser viajar, no es que no va a ser viajar, va a ser una experiencia de viajar, pero otra, ¿no? Entonces, es como todo, o la maternidad, ¿no? Son cosas como muy fuertes, porque aparte son cosas muy determinantes, ¿no? La maternidad, la profesión. El otro día también escuché un poco hablar de cómo viene la cosa con las inteligencias artificiales y el pensamiento, digamos, ¿no? O sea que el pensamiento tiene una lógica con las acciones. O sea, hay cierto modo de predecir un pensamiento si se analiza las acciones de una persona. Entonces, si vos vas analizando en tiempo real lo que una persona está haciendo, podés determinar cuál es el pensamiento que tiene para la próxima cosa que va a hacer. Entonces las inteligencias artificiales van a poder, un poco que ya pasa, ¿no? Van a sí, poder determinar nuestro pensamiento. Entonces hay un montón de áreas de la humanidad relativas al pensamiento que van a pasar también a ser tarea de las inteligencias artificiales. Entonces también hasta el pensamiento vamos a tener que revisar cómo lo queremos desarrollar de ahora en más, ¿no? Bueno, me fui por las ramas. no, qué fuerte, me encanta. Sí, es que es fuerte, porque también es eso, es una concientización de una radicalidad. Estamos hablando de algo muy radical. Claramente, puede que sea una utopía, puede que después no sea tan así, puede que esto está muy extremado y el péndulo en el medio, cuando quede en el medio, bueno, sea un poco menos dramático de lo que suena, Sí, pero las cosas que se dicen, que se están diciendo, las cosas que estamos analizando en relación a esto, que es, por supuesto, muy superficial a lo que realmente podríamos llegar a analizar, están basadas en cuestiones muy concretas, ¿no? O sea, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de prácticas, de experimentaciones, de prototipos, de, bueno, experiencias que se están dando, no experimentos que se están dando, de análisis sobre los resultados de todos estos ámbitos, ¿no? De esta experienciación de esto que se dice, ¿no? Entonces, bueno, también es que es bastante posible en un punto, ¿no? Y es fuerte porque va a ser está siendo, no tenemos todavía conciencia, pero va a ser cuando tengamos conciencia muy fuerte. sí, me gusta.
Está muy bueno. También el otro día escuché esto de que estamos tan en shock con lo que está pasando desde el año 2000, porque hasta el año 2000 con Internet, o sea, el primer Internet todavía teníamos como una conciencia de cierto tipo de avance de la tecnología y desacople de cierta manera moderna de la vida para entrar en esto, ¿no? Transhumano. Pero del 2000 en adelante empieza cada vez a ser menos posible eh, poder razonar lo que está pasando. Entonces, un tipo decía, una mujer, perdón, una tipa, una señora, una mujer, o algo, decía, bueno, es que esto Sí. está generando digamos, un alto porcentaje, una alta capacidad de anular. Es un momento en el que estamos percibiendo de una manera muy, muy fuerte y muy expandida, en enormes cantidades, información acerca de cómo está cambiando todo. Y como no podemos procesarla, lo primero que pasa es la negación, es esta especie de, bueno, es que no está pasando nada. No, es que acá no está pasando nada, ¿no? Prefiero pensar que no está pasando nada, porque si pienso lo que está pasando, no lo puedo manejar, no sé qué hacer, me vuelvo loco, ¿no? Sí. Entonces, en un punto, ella también hablaba de que hay un momento en el que nos cayó esa ficha, que fue cuando empezaron las redes sociales, que cuando nos vimos realmente influidos en nuestra vida diaria por fuera de las pantallas, por lo que está pasando dentro de las pantallas con nuestros perfiles virtuales, ahí se nos quebró la cabeza y ahí dijimos, yo no quiero entender más nada. Y empieza lo que ella decía, que era como una especie de estado postraumático de la primer ciberrealidad, ¿no? De la primer cibercontemporaneidad que estamos viviendo, digamos, ¿no? Entonces, ella decía, bueno, ahí empieza algo en lo que la gente prefiere no saber, no enterarse, no está pasando nada, negación, colectivamente negación, pero eso no significa que no esté pasando, digamos. Me gusta, me gusta, me gusta. Estamos entrando en una etapa muy linda. Sí, me gusta mucho. Creo que también podemos ser muy útiles. También pienso en eso, ¿no? En que esto justamente lo que... Movimiento transartista siento que va a ser este estadio muy posible y real para poder llegar a esto. Sí, sí, Y que definitivamente sí. entraremos en este estadio experimental y muy de inmersión y muy perceptivos, eh, pero que estas son como las herramientas que vamos a poder encontrar para hacer ese desacople o ese... Bueno, también pensaba en esto que decís, ¿no? De que decías hace un rato de lo filosófico. Creo que también vamos a entrar en un estado, ampersand, con todos estos estados que nombraste, filosófico, ¿no? Sí. Vamos a entrar en un estado de mucha reflexión, de mucho pensamiento, e incluso, creo yo, de mucha contemplación. Mm. Va a ser un estadio de mucha contemplación, de que vamos a tener que detener un poco todo lo que tenemos como respuesta para contemplar y hacer las preguntas. Esto que hablábamos estos días del prompt, ¿no? Empezar de nuevo a plantearnos las preguntas, porque venimos en una dinámica constante de dar respuestas y de que la respuesta está por encima de cualquier cosa, porque es lo que define el bienestar, ¿no? Contemporáneo, cotidiano, pero no va a estar ya en las respuestas no van a tener ningún tipo de importancia, ¿no? O sea, lo que va a tener importancia van a ser las preguntas. Y ahí yo pienso un poco también en cómo esta época empieza en el siglo V antes de Cristo con los griegos, ¿no? Esta época occidental nuestra, Sí. y es la época de las preguntas. Ahí lo que pasó fue eso, ¿no? Que los griegos
hicieron el desplazamiento de una etapa de la humanidad hacia otra, ¿no? En Occidente, bajo el recorte bueno, etcétera, ¿no? O sea, esta cosa antropocéntrica, hegemónica y tanto más, ¿no? Pero dentro de esto, ellos hicieron ese corte, plantearon las preguntas y hemos estado 2500 años resolviendo esas respuestas, digamos, ¿no? Y hemos llegado a ciertos niveles de dar esas respuestas que han sido realmente de una complejidad extrema. Sí. Pero no tiene más sentido, porque eso no tiene más sentido esas preguntas, digamos, ¿no? O sea, ahora es este momento tal vez de reiniciar también, restablecer como una sensibilidad de las preguntas como tuvieron los griegos, que tenían, era un mundo muy fascinante, ¿no? O sea, ese mundo antiguo era un mundo extremadamente fascinante, hiper complejo, de siglos y milenios de altísima complejidad. Y era muy, muy completo, no era un mundo que fuera precario a lo que nos podemos imaginar hoy, ¿no? Era un mundo realmente muy sofisticadísimo. Sí. ¿Por qué necesitaban cambiar? ¿Cuál era la razón? Si estaban dentro de eso en un desarrollo de plenitud extrema. Pero claro, es que fue necesario desplazar porque ya no había más preguntas. Las preguntas que inician los griegos son preguntas que no se habían hecho hasta ese momento, de ese modo. Restablecen el prompt, digamos, ¿no? O sea, para la inteligencia colectiva que era capaz de dar ciertas respuestas, las preguntas que en ese momento existían, hasta los griegos, ya no significaban esas respuestas. O sea, había una capacidad de dar respuestas que no podía desarrollarse porque no había ninguna pregunta que las incitara, que las activara, que las estimulara. Es lo mismo que ahora, ¿no? Las preguntas que han llegado hasta aquí, que son las de los griegos, que estimularon esa inteligencia colectiva de ese momento, bueno, ya no sirven. O sea, ahora hay que hacer otras preguntas para que podamos desarrollar y establecer una real eh, potencia de lo que nos está pasando, ¿no? Porque si seguimos preguntando, creo que es lo que pasa evidentemente con las inteligencias artificiales, que si le seguimos preguntando en pos de los binarios, en pos no sé, de los modos temporales de presente, pasado, futuro, de la realidad virtual o no, bueno, qué sé yo, ¿no? Si seguimos preguntándole a las inteligencias artificiales desde ese lugar, pues es que no le estamos sacando el jugo, porque están entrando en un ámbito de conocimiento y de inteligencias que son otros. Tenemos que hacer las preguntas de nuevo, pero ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué es el ser? No tiene ningún sentido. O sea, preguntarnos acerca del ser no tiene ningún sentido. O sea, esas preguntas, ¿no? Como de hasta dónde hemos llegado en la ontología, ¿no? La cosa ontológica y tal, no tiene ningún sentido, o sea, no tiene más sentido. ¿Qué es el presente? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el universo? No tiene más sentido. No. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? Pero no tiene más sentido. No estamos en un mundo que evidentemente va hacia una percepción de lo real que vaya por ese lado, digamos, no va más por ahí. Creo que se está abriendo hacia acá. Eso también está bueno, de que podamos percibir de que esto es lo que está pasando, ¿no? Pero que volvemos a lo mismo, no es lo que nos está pasando a nosotros, aislados de lo que está ocurriendo en general. O sea, el Zeitgeist en este momento, hoy, para decirlo de alguna manera temporal, el Zeitgeist es este. Sí. Esto es lo que se está percibiendo, esto es lo que está ocurriendo. Después, si hay negación o hay postraumatismo y en ese sentido, ¿no? Como una abstracción que no quiero ver, bueno, todo bien, también está ocurriendo, pero está conjuntamente, ¿no? Está dado todo en la misma cosa. Estamos percibiéndolo bien. Yo creo que estamos muy, muy en esa sensibilidad, estamos percibiéndolo bien. Tablero de labor. Sí. Bueno, me encanta tablero de labor.
Claro, más que tablero de juego. Me gusta mucho tablero de labor. tablero de labor. Me gusta muchísimo. Bueno, Bueno, y en ok, entonces el playground, este de hoy, que ¿cómo lo llamaremos a este de hoy? Todavía rojo. todavía rojo. ¿Todavía rojo lo ves o ya lo pasamos? No, 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 es todavía rojo, es todavía rojo. Es todavía vamos ahí. Sí, 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 sí. Pero, no, porque es como que me parece que tenemos que, los magenta viene con una, no tenemos que, Sí, tiene que ser ese amarillo tablero con de amarillo. labor distinto. Sí. Eh, Bueno, ¿cómo y lo ahí llamamos? ¿cómo? Ujú. ¿Cómo lo llamamos a este de hoy? Em, eh, bueno, inmersión, ya lo Es dijimos. que inmersión. Sí. ¿De qué hemos hablado? Ya no sé, que yo entré en un trance total. Es que ya no puedo más. ¿Cómo? Contemplación, Contemplación me encanta. bueno, Contemplación, Zeitgeist, algo del Zeitgeist, contemplación Zeitgeist, contemplación, contemplar el Zeitgeist, mm, contemplación Zeitgeist. dale. Y bueno, yo los genes ya los tengo terminados, lo que los podremos ir presentando en Instagram, si querés. Sí, sí. Ah, tengo que armar los epígrafes. Una cosa, el lunes presentemos, porque ahí yo creo que Ok, tenemos que presentar cómo vamos a presentar el de la celebración. ok. Así que Voy hacemos, armando los epígrafes dale, entonces. dale. Eso, así tenemos para el lunes ya listo. Dale, ambas. Bueno, Bueno, me sigo con el wiki entonces. qué, qué momento tan clave. Sí. Bueno, ¡mua! Hasta la vista, baby. Chau, chau. ¿Qué pasó? ¿Querés que haga un gen de... ¿Sabes qué? Hoy, perdón, te voy a cambiar todo. Porque contemplación me gustaría que hagamos un vivo contemplación, profundicemos más. Y Ok. hoy sea iluminación colectiva. Me parece que... ¡Ay, me encantó! ¿Y qué te parece que agarre los minions? ¿Viste? ¿Cuál? Vos viste que cuando empiezan los minions, siempre aparece Illumination. ¿Lo viste? Ah, no sabía, no tengo ni idea. Bueno, hago un avatar, voy a ver si se puede, ¿no? Pero un avatar de los minions hablando de la iluminación colectiva. ¡Me encanta! Hay uno que está sentadito desde la luna mirando como la Tierra. Voy a ver si es algo así. O hay uno que está sentadito mirando unas estrellas. De última lo hacemos con solo voz, no hablado. Pero me parece que va a estar bueno. Hacé como quieras, me parece buenísimo. Bueno, entonces hacemos iluminación colectiva y yo le hago Bien, el gen. y hay que hacer el gen de Playground. Distinto al ¿O de no? Andy Warhol. Y sí, porque vamos a presentar el video de Playground. Bueno, ¿y cuál más me falta entonces? Porque celebración ya está. Inmersión. A ver, nuestra querida lista. A ver, espérate. Me falta inmersión. Inmersión y el último, el único. El único. Porque, y en inmersión para. Bueno, Ay, tendría ¿dónde que se me ver fue? YouTube. ¿Vos Se te me va, por acordás? Dios. ¿Te ¿Dónde acordás está de lista? inmersión que... ¿Cómo que era? inmersión en diversidad, ¿te acordás? Que... ¿se te ocurre que Avatar puede ser? Inmersión en diversidad. Es que no ¿Y si me le acuerdo damos ni de un qué nombre era. a Donna Haraway que no tiene su coso personal? Sí, me encanta. Dale. Sí, nuestra querida Donna. Vamos por ahí. Bien. Bueno, ahí después vemos, pero ahí están quedando todos los videos, o sea, tenemos que completar toda la listita que está en YouTube. De eso hay que hacer todo. Gen, avatar, no, perdón, gen, publicación en Instagram y Sí, wiki. sí. Cada uno de los que están quedando
en YouTube sin todavía tener todo eso. Dale, eso lo Eso preparo. es lo que Dale. Ok, bien, bueno. ¡Ay, qué emoción! Bueno, hasta luego y a Dale. seguir. A seguir. Chau, chau. Chau, chau.